¿Cómo se llama? Salvador Ricardo. ¿Y usted? Marcia Eh, Salcedo, ¿En dónde nació? en la Ciudad de México. Ah, ok. ¿Usted toda su vida vive allá o ha vivido en otros No, lugares? no, yo me casé con un regiomontano y tenemos aquí desde el 80. O sea que ya son bastantes años aquí. Ok. Ya soy más de aquí que de la Más Ciudad de regia. México. Sí. ¿Cuál es su profesión? Artes plásticas, estudié artes plásticas, licenciada en artes plásticas. Me he dedicado mucho también a la docencia. Ok. ¿Cuándo comenzó usted con el gusto por las artes plásticas? Yo creo que de siempre, porque ahorita recuerdo, en lo que estábamos platicando hace rato, recuerdo que desde que estaba en primaria, la maestra me pedía hacer escenas al tamaño natural, Ujú. de, por ejemplo, a que quemaron los pies, que fue Cuauhtémoc, cuando le estaban quemando los pies, y lo ponían en el periódico mural, y yo ahora me pregunto, ¿cómo lo hice? ¿Cómo habrá quedado? Yo no lo recuerdo, pero me acuerdo que me pasaba toda la noche trabajando en eso, en la primaria. Y en la secundaria, seguido me reportaban porque me la pasaba yo dibujando en lugar de prestar atención en las clases. Al terminar la secundaria, la directora fue la que habló conmigo y me hizo ver que había una carrera que yo podía estudiar, que era artes plásticas. Y yo en ese momento decía, plásticas, ¿qué tiene que ver eso con el dibujo? Ya después investigué y ella me había dicho que había la escuela de San Carlos. Ya investigué y ya supe de qué se trataba y fui, pero cuando yo fui a escondidas, porque no querían en mi casa, ya habían empezado las clases. Y cuando se enteran en mi casa, pusieron el grito en el cielo. Y entonces estudié una carrera que se pareciera mucho a lo más que se pudiera a las artes plásticas, y fue decoración de interiores. Y fue lo que estudié y ya mis papás se tranquilizaron. Cuando terminé la carrera, volví a pedir permiso de estudiar artes plásticas y no me dejaron. Entonces me puse a trabajar 2 años. Y 2 años que estuve con 5 trabajos, y hasta que me di cuenta que eso iba a ser mi vida futura, andar en ese tipo de trabajos, y decidí que no lo iba a hacer, que yo lo que quería era estudiar artes plásticas. Y entonces me dediqué, dejé un trabajo de completo, lo tomé de medio tiempo, me inscribí y llegué a la casa y les avisé que iba a estudiar artes plásticas. Quieran o no, ya estaba hecho. Y ya estaba hecho. Ellos no querían porque decían que era una escuela de comunistas, de ateos, de homosexuales, de drogadictos. Y cuando yo entré ahí, pues me di cuenta que efectivamente había de todo. Conocí amigos míos que eran drogadictos, amigos que eran homosexuales, amigos comunistas. Por ejemplo, el grupo de Nuevo León que iba aquí becado, decían que eran los rojillos, ¿verdad? Y eran broncos. Y yo me llevaba con todos los compañeros de la escuela. Nos tocó vivir el movimiento estudiantil ese año que yo entré a la Esmeralda. Entonces fue un año muy activo, y fue donde trabajé muy en conjunto con Esteban, y ya después surgió el noviazgo y lo que tú quieras, terminó en boda hasta la fecha de hoy, y estamos metidos los dos en esto. ¿Han tenido problemas para trabajar con respecto a las artes plásticas, o en el estudio tuvo problemas estando aquí en México? No tanto, no tanto. Siempre en los trabajos que yo presentaba, siempre tuve la suerte de que me aceptaran, y siempre fue haciendo dibujo. Estuvimos trabajando de recién casados en la ilustración de los libros de texto gratuito. Entonces pues era un trabajo muy, muy bello, porque pintábamos todas las ilustraciones que iban a ir en los libros que les daban a los niños en las escuelas. Entonces era un trabajo muy bello. Lo mismo hacíamos ilustraciones de español, que eran las más bellas, como las de matemáticas, como las de ciencias sociales, todo. Muchos años trabajamos ahí. Después trabajé en Editorial Trillas, también haciendo ilustraciones, pero ahí ya era todo tipo de libros.
Y de ahí ya fue cuando dejé ese trabajo para venirnos acá. Aquí entré a un despacho de arte, de fotografía y diseño de un argentino, y luego de ahí en la escuela La Bastida di 10 años ahí de clases, artes plásticas, cosa que me motivó mucho porque les desarrollé la capacidad a las niñas de la que no se daban cuenta que traían, ¿verdad? Hacían las montañas típicas de las dos naranjitas con el sol, con rayos, y yo decía, tienen cerros, toda su vida han tenido cerros, es nada más véanlos, cómo son, qué sí. forma geométrica sale del cerro, una media naranja o un triángulo, vamos a ver. Y entonces empezaban a desarrollar, fue mucho esfuerzo, pero sí, valió la pena. Y siempre he trabajado en lo que es pintura, y ahorita pues yo tengo muchos años ya independiente, y pues no me arrepiento, batallo sí a veces porque pues, no es producto de primera necesidad, desgraciadamente, no es como la comida, ¿verdad? Que la comida si no comes, pues tarde o temprano tienes que comer. Sí, La pintura no, la pintura puede vivir la gente que no debiera, pero puede vivir sin tener un cuadro en su casa. Sí. Entonces es difícil, es una carrera muy difícil, pero yo creo que como cualquier otra carrera que te apasiona, que lo haces con amor, no te importa las dificultades que tienes ni nada. ¿Sobre qué cosas usted se inspira o cómo encuentra usted inspiración en las cosas? Sobre lo que vivo. Yo creo que de ahí es de donde nace. Yo les digo mucho a las alumnas que la copia no deja nada bueno, porque no saben qué están copiando. Mira, tú desde que te levantas percibes emociones, percibes cosas. No caminas como autómata. Tú vas viendo, por ejemplo, que si aquí ya le robaron a él, que si acá lo golpearon, que si viste nada más qué hermoso amanecer, o sea, son una serie de emociones que vas teniendo a lo largo del día, hay unas que se te graban. Entonces, cuando haces tu introspección y escarbas en tu interior, te das cuenta y acostumbras a escribir, te das cuenta que hay algo predomina. Y entonces sobre eso que predomina es lo que una injusticia social, que si el amor, que si el desamor, que si la lucha, que X, ¿verdad? Entonces sobre eso es sobre lo que a mí me gusta pintar. Que tú dices anécdotas, la vida, mi vida, son percepciones de la vida a través de mí, porque yo soy la que pinto. Entonces, yo soy la que vivo, tengo esas vivencias, ¿verdad? Esas inquietudes, ese malestar o ese coraje o lo que tenga, porque hay días que son sufribles y hay días que son dichosos. Entonces, cuando hay casos que te impactan, en la magnitud que te impactan, es en la magnitud en que los quieres sacar. ¿Sí? Okay. ¿A dónde la ha llevado sus pinturas, sus obras? Primero, a tener mucha satisfacción de que la lucha, estar siempre en la lucha. Yo creo que eso es lo primero. Hemos expuesto dentro y fuera del país, hemos obtenido premios, y hablo ahorita en plural porque mi esposo también se dedica a eso, y los dos hemos tenido un sinfín de premios. Nos ha apoyado mucho en la universidad, nos toman muy en cuenta. A veces uno dice, bueno, los premios internacionales, ¿qué te dan? Te dan un nivel, te dan una satisfacción. ¿Qué es lo que te den? Pues yo creo que sí, como esos cariños que te da la vida cuando haces las cosas bien, como cuando eres niña, de que hiciste algo bien y te dan el premio, ¿verdad? La galleta, el pastel, porque nos enseñan a que se premia con comida, ¿verdad? Bueno, así cuando tú te dedicas mucho a esto y obtienes que simplemente que a alguien le lograste transmitir el amor que pusiste en tu obra y que les guste y que lo quieren tener en su casa para verlo, yo creo que eso ya es un estímulo, ¿verdad? Y es una satisfacción, pero primero más que nada es con uno mismo, el saber que uno está haciendo las cosas bien, que no se queda a medias.
Eh, ¿Cuáles son tus técnicas favoritas o cuál es una técnica que tú creas que que te reconoces con una técnica? No, fíjate que no. Yo creo que todas las técnicas te dan algo. A mí, en lo personal, me gusta, de repente agarro el óleo, por decir, y es 1 año, 2 años con puro óleo, o sea, me engolosino y todo. Llega un momento en que, ay, lo dejo descansar y a lo mejor me voy con el acrílico, ¿verdad? Que se seca más rápido, que tiene muchas ventajas. Cada técnica te ofrece una riqueza de posibilidades enormes. Es nada más disfrutarlas. A veces me complico mucho la vida y me voy a las técnicas antiguas, desde hacer el bastidor, la imprimatura, los temples. Son técnicas muy lentas, pero son bellísimas. Y también un tiempo, y luego de repente técnica mixta y de repente puro dibujo. O sea, no hay una cosa que diga toda mi vida voy a hacer puro óleo, no. No, y me imagino que las técnicas a lo largo de cómo ha avanzado la vida ha ido cambiando, o sea, Sí, cada sí, porque antes, por ejemplo, yo sobaba mucho y de repente ahora me dan ganas como de manejar más libre el color, más accidentado, pero la figura, sí, la figura más construida, ¿verdad? O sea, uno va al avance, no puedes quedarte en lo mismo. ¿Tienes algunas influencias artísticas? Yo creo que en un principio todo artista o todas las personas que es productor tiene una influencia de alguien. Siempre te identificas con un pintor, ¿verdad? Que es, o sea, te llama la atención, ¿por qué? Porque te identificas, porque te gusta a ti, porque eso es lo que tú harías. Por eso te influye, ¿verdad? No te influye alguien que no te gusta. No te identificas con alguien que no te gusta, y sobre todo cuando no conoces. Entonces, siempre hay una influencia. Mi influencia en aquellos años en los que yo empecé, me gustaba mucho Toulouse-Lautrec, que tenía un dibujo con una agilidad y una gracia y una soltura enorme. Me gusta el dramatismo de Goya, o sea, eran de los que a mí me gustaban mucho. Ahorita me gusta mucho un artista que es muy dramático, muy pesado, que es Arturo Rivera. Me gusta por lo pesado, es sufrido, loco, y lo transmite aparte en cada obra que hace. No, a mí me gustaría no tanto ese dramatismo y todo, sino con esa intensidad poder transmitir lo que siente. La intensidad, sí. Bueno, y ahorita hay todavía diferentes técnicas o hay algo que todavía quisieras realizar. Pues mira, primero siempre está aprendiendo uno, ¿verdad? Nunca, no termina uno diciendo ya me sé todo, no es cierto. Yo doy clases y a veces parece mentira, pero aprendo cosas de las alumnas. Es una relación recíproca. Claro, la mayor parte la pone uno, pero hay muchas cosas que las absorbes del alumno. Hay mucha recreación, hay mucha comunicación, se intercambian, hay muchos intercambios, y yo creo que siempre está aprendiendo uno, nunca terminas de aprender. Pues bueno, muchas gracias. No, pues si no hay de qué, gracias a ti. Bueno, ahí. Está sin terminar, ¿verdad? Pero está en proceso. Sí, toma mucho tiempo, bueno, ok, ahorita ya para finalizar, ¿toma mucho tiempo terminar una obra o es...? No, sí tiene su tiempo, sí tiene su tiempo. Porque primero es generar la idea. Eso es lo primero, la introspección, qué quiero expresar, ¿verdad? Empiezas a vocear. Primero mentalmente, yo trabajo mucho mentalmente primero. Después ya más o menos bosquejo la idea, ¿verdad? Y empiezo a hacer mi composición y ya. Si por ejemplo, si mi nieta, que es la que tengo más cerca, a veces que se me dificulta o que de repente estoy batallando con algo porque veo que el brazo no está bien, la pongo a ver cómo, sí veo que estaba bien, o veo que sí había un pequeño error, ya, para como nada más para solucionar rápido el dibujo. Y ya una vez que lo soluciono, ya me voy trabajando
Ahorita hay cosas que son para mí ya más fáciles, que ya están más solucionadas, pero hay partes, por ejemplo, lo de abajo todavía está en proceso. Lo quiero accidentado, pero todavía no lo logro armar. Entonces ahí sí se tarda uno porque lo observa, le trabajas, no te gusta, no le limpias o lo dejas y sobre eso vas a hacer otra cosa. Y así está. Ujú. Entonces, Muchas gracias. pues gracias a ustedes, buenas noches, gracias.